Vamos a hablar de todo ello con Alfonso Cabello, que es viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, viceconsejero, la propuesta del Gobierno central, en el caso de la Ley de Extranjería, habla de que cuando Canarias, un territorio como Canarias esté a un 150% de su capacidad, comenzarían esas derivaciones a otras regiones. En el caso de Canarias se ha fijado que la capacidad es de 2.000, por lo tanto, ese 150% serían 3.000 menores. Le pregunto si Canarias puede atender correctamente a 3.000 chicos y chicas o le sigue pareciendo una cifra alta. Sin duda lo va a hacer mejor con 3.000 que con 5.500, que son los que hace muchos meses que están aquí en Canarias y sin visos de solución. Lo primero que hay es un acuerdo para comenzar con esos traslados, con esa salida de esos 2.500 en este momento y poder atender mejor a esos 3.000. Yo creo que ese es el momento en el que nos encontramos y es importante que haya un acuerdo en el conjunto del Estado para poder realizar esas transferencias. Y después, a partir de ahí, podremos revisar cuánto es la capacidad real, porque al final tenemos que pensar que cuando hablamos de menores, hablamos no solo de darles una atención médica o una atención con un techo, sino tenemos que darles un proyecto de integración y tenemos que también satisfacer otras perspectivas que tiene derecho un menor y sin duda un número menor sería más adecuado. Pero bueno, sin duda entendemos que es mejor empezar a producir esas salidas, que se produzcan esas salidas de esos 2.500, empezar a atender de mejor manera a estos 3.000 y a partir de ahí en la conferencia sectorial ir dando pasos. El Gobierno de Canarias quiere que una vez que el archipiélago sobrepase esa capacidad, esos 3.000 chicos y chicas, cuando lleguen menores migrantes a partir de ese límite, estos sean asignados directamente a otra comunidad y que sean derivados en un plazo de 15 días. Moncloa pide un margen, un tiempo para estudiar la viabilidad de ese plazo. ¿Qué problema ve Madrid en esto? Bueno, al final se trata de un problema de realizar trámites, ¿no? Al final hay que realizar las pruebas para la identificación de la edad, hay que realizar la filiación del menor, hay que realizar una serie de pruebas. Lo que defiende el Gobierno de Canarias en todo momento es que para respetar de la mejor manera el derecho del menor, no tenerlos en un entorno que va a estar colmatado, en el que está llegando muchísima gente de manera continua, probablemente sea mejor y que esos plazos se pueden ir reduciendo hasta esos 15 días máximos de los que nosotros hablábamos. En esa línea nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestros argumentos, técnicamente hablando. Se va a producir varias reuniones a lo largo de los próximos días para seguir trabajando en esa idea de minorar los tiempos. Yo creo que la voluntad del Gobierno del Estado ayer, de los ministerios implicados, era poder llegar a esa cifra de esos 15 días, pero hay que despejar algunos temas que tienen que ver con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia. Yo creo que hay que poner encima de la mesa que es la primera vez que se produce un acuerdo de estas características, un acuerdo muy complejo. Estamos hablando de 6 ministerios diferentes, muchos textos legales también que tienen que ver, reglamentos, código civil, los propios estatutos de las comunidades autónomas que hay que respetar. Entonces, yo creo que se ha realizado un esfuerzo por realizar un texto y una solución que venga a poner en el centro el derecho de los menores. Han dicho tras esa reunión bilateral que quedan algunos flecos que pulir, por ejemplo, si se va a tramitar como decreto ley, que es lo que quiere el Gobierno de Canarias, porque es más rápido, más urgente, o por proposición de ley, como plantea el Gobierno central. Le pregunto, ¿quién y cuándo se va a decidir el tipo de reforma, el tipo de procedimiento? Bueno, como te decía, estamos en estos días de trabajo todavía técnico. Ayer a última hora, cuando ya veníamos de Gran Canaria, se ponía encima de la mesa por parte de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma que se va a redactar los argumentos específicos por qué defendemos que es mejor por Real Decreto Ley y se van a enviar al Estado. Al final lo que decía el Estado ayer es que es más sólido en la tramitación como proposición de ley porque, bueno, es un camino más rápido. Vamos a decir, en el hipotético caso de que hubiera recursos, generaba más solidez a la hora de poder defenderlo. La Comunidad Autónoma Canaria defiende que no. En cualquier caso estaríamos hablando de un plazo entre 1, decreto ley, y 3 meses si todo va bien con la proposición de ley. Bueno, entendemos que todo es asumible, pero preferimos que si es 1 mes, mejor que si es 3. El ministro Torres ha dicho que cuando se alcance definitivamente este acuerdo no se van a seguir dando nuevos pasos en la tramitación en las Cortes hasta que el PP se comprometa a que va a apoyar la reforma, porque sus votos son necesarios para esa tramitación, bien fuese decreto ley para convalidarlo o proposición de ley tanto en el Congreso como en el Senado. El Partido Popular es el principal socio de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias. ¿Los populares se han comprometido, han garantizado ese apoyo a la reforma de la ley? El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular se ha manifestado en el sentido de apoyar este acuerdo concreto. Ayer mismo teníamos Consejo de Gobierno después de esa reunión sobre el tema de menores y se ponía el texto sobre la mesa y se hablaba con el vicepresidente también. Y el presidente Fernando Clavijo ha convocado, creo que hoy mismo, si no mañana, una reunión con los diferentes portavoces
parlamentarios para ponerles en qué momento se encuentra ese texto y cuáles son las posturas del Gobierno del Estado y del Gobierno de Canarias. Al final de lo que se trata es de una fórmula en ese modo canario de entender este asunto, este grave problema humanitario que hay en Canarias, y con esto hemos querido desde el Gobierno de Canarias dejar fuera la política y poner máxima transparencia. Se ha hablado con los partidos políticos, con todos, sabes que hay un documento firmado con cuál es la hoja de ruta. A partir de aquí lo que se ha quedado es que una vez tengamos el acuerdo con el Gobierno del Estado, el Parlamento de Canarias va a ir a visitar a los diferentes portavoces de los grupos políticos en el Congreso y en el Senado para ponerles encima de la mesa cuál es y por qué defendemos esta alternativa. O sea, que somos optimistas con respecto a la tramitación. Vamos a hacer un inciso con la entrevista, enseguida la retomamos, señor Cabello, porque nos gustaría irnos en directo hasta los estudios de Canarias Radio, porque en este momento el presidente Fernando Clavijo está ofreciendo una entrevista a ese medio de comunicación de esta casa de Radio Televisión Canaria. Esa señal en directo, compañeros, no sé si es posible tenerla para escuchar al presidente Clavijo. Ahí lo tenemos, lo escuchamos. Vacacionales, y pedían también, bueno, pues tratar de pedir que no se vendan viviendas a ciudadanos extranjeros no residentes. ¿Cuál es la postura del Gobierno de Canarias en estos tres temas? Bueno, vamos a ver, en el caso de la ecotasa, el Gobierno de Canarias, pero no el Gobierno de Canarias, los expertos. Cuando nosotros iniciamos un proceso de escucha activa que se llamaba Canarias Te Necesita, que fue fruto del cero turístico, la pandemia y cuando nos encerraron todos en casa, que es cuando nosotros le dijimos al gobierno anterior, es el momento de revisar. O sea, es el momento de hacer inventario, ¿no? O sea, tú el inventario en una tienda la haces cuando cierras, lo haces un fin de semana, el inventario no lo haces cuando está. Entonces, es el momento de revisar. Le propusimos más de 600 iniciativas, no hicieron nada, pero, bueno, nosotros lo que hicimos fue nuestro trabajo desde la oposición con la ciudadanía organizada. Entonces, lo que dicen los expertos es que la ecotasa no es ni tan eficiente ni va a tener esa repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. Que Canarias tiene una figura que es distinta a la del resto del Estado, que se llama el IJIC, y que a través del IJIC, con un IJIC ecológico, si quieres llamarlo. Al final tenemos la costumbre de ponerles nombres. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, si quieres redistribuir mejor la riqueza que genera el turismo, tienes dos opciones. O los empresarios les suben los sueldos a los trabajadores o les cobras más impuestos para que con ese dinero puedas tener más políticas sociales y mantener el estado de bienestar. Y lo que dicen los expertos, lo dijo creo que el lunes... Pues responde el presidente Clavijo en los estudios de Canarias Radio algunas de las cuestiones sobre las reacciones de esas manifestaciones del pasado sábado 20 de abril. En este caso le preguntan por esa reivindicación, esa demanda que hacen los colectivos convocantes sobre la implantación de una ecotasa aquí en Canarias. Bueno, son muchas las cuestiones relacionadas precisamente con esas protestas que llenaron las calles de Canarias el pasado sábado, ese cambio que piden muchos colectivos, muchos ciudadanos, fueron miles de personas, de una revisión de nuestro modelo turístico y económico. Sobre ello también queremos hablar con el portavoz del Gobierno, con Alfonso Cabello. El presidente Clavijo ha dicho, después de esas manifestaciones, que las cosas no pueden seguir igual, que hay que revisar, resetear el modelo. ¿A qué se refiere, señor Cabello? Esto es la práctica de resetear, ¿qué supone? Es decir, un límite, por ejemplo, a los turistas que nos visitan. Bueno, al final resetear y revisar supone eso, sentarse en un diálogo en torno a una mesa con los técnicos y con las partes implicadas y poder analizar cómo estamos. Yo creo que aquí hay tres temas muy claros. La democratización de los ingresos vinculados al sector turístico, ahí parece que hay una preocupación. El presidente Fernando Clavijo en el mes de enero pedía la revisión de los salarios por parte de las empresas turísticas. Yo creo que hay que poner encima de la mesa cómo repercuten los ingresos turísticos en el conjunto de la ciudadanía. Ese es un tema que hay que abordar y hay que discutir y hay que ponerlo encima de la mesa. Hay una segunda parte que tiene que ver con cuál es la capacidad de carga de estas islas, cómo analizamos el planeamiento. Se habla mucho estos días de muchos proyectos singulares en muchas islas, con movimientos en contra de esos proyectos, pero la realidad es que los ayuntamientos y los cabildos han aprobado unos planes generales, unos planes insulares que establecen y reconocen una serie de derechos a una serie de propietarios y una serie de espacios. Hay que analizar el planeamiento con detenimiento, hay que transparentar el planeamiento, porque a veces el conjunto de la ciudadanía es un tema muy engorroso y no conoce cómo funciona el planeamiento. Yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. La ley del suelo, aprobada por Fernando Clavijo en su momento también, da posibilidades a que los proyectos no desarrollados en 5 años se suspenda
el planeamiento en esa zona y esos terrenos pasen a tener otra categoría. Y hay una tercera parte que tiene que ver con el reto demográfico, que sin duda entendemos que es el gran problema. Este Gobierno de Canarias ha convocado el próximo día 30 una conferencia de presidentes, máximo órgano, presidente del Gobierno de Canarias y el vicepresidente, con los 7 presidentes de los cabildos, para analizar sobre la mesa cuál es la situación de cada una de las islas. Porque al final, igual que tenemos unas islas en las que la presión demográfica está creciendo muy rápida, tenemos otros espacios, otras medianías, otros municipios donde la población decrece. Los problemas de unas islas no son iguales a los de otras. Entonces, esto necesita un análisis también en un territorio complejo, como es el territorio canario, singularizado por cada una de esas islas. Decirte otra idea, también está convocado el próximo día 16 de mayo una reunión que a mí especialmente me apetece mucho, que es una reunión con los 46 municipios de menos de 10.000 habitantes. Igual que se habla con el conjunto de las islas, con las 7 islas, se va a convocar con los alcaldes y alcaldesas de esos 46 municipios que tienen el problema contrario, que tienen un problema de despoblación, de abandono de las medianías, de abandono de las tierras de cultivo, de abandono de un modelo de vida que da identidad a Canarias y que siempre nos ha permitido ser como somos y que yo creo que también necesita volver a pensarse y volver a ponerse en el foco. Yo creo que al final lo que tendríamos que ver lo que ha sucedido este 20A es como una oportunidad. Parece que todos estamos de acuerdo y que ahora el gran público, los que se manifestaron, fueran 300 o 300.000, pero seguro que muchísima gente que se quedó en la casa también está de acuerdo y hay que producir una revisión del modelo. Bueno, si este es el momento en el que se dan todas las condiciones, a ello vamos. Y una última cuestión, el presidente Clavijo ha dicho que se va a reunir o va a solicitar una reunión, va a organizarla con los alcaldes de Granadilla, de Abona y de Adeje y con la presidenta del Cabildo de Tenerife para tratar los proyectos de La Tejita y de Cuna del Alma, que son proyectos que algunas de las plataformas convocantes piden que se paralicen de manera urgente. Dice el presidente Clavijo que estos ayuntamientos son los que planificaron y dieron las licencias, otorgaron las licencias para esos proyectos. Le pregunto, señor Cabello, ¿estos ayuntamientos tienen margen para hacer algo con esas licencias ya otorgadas y frenar esas construcciones? Bueno, de eso va un poco, si ellos no saben exactamente en función de lo que quieran hacer, porque esto es importante. Hasta ahora los ayuntamientos han manifestado una voluntad, que es la de hacer esos proyectos. ¿Cómo la han manifestado? Planeando o planificando el territorio para que permitiera un proyecto de esas características, primero, y segundo, dando una licencia para que se pueda producir esa obra y esa actividad económica. Por lo tanto, los ayuntamientos soberanos en pleno se han pronunciado al respecto. Yo creo que aquí ahora lo que toca por parte del Gobierno de Canarias es sentarse con ambos alcaldes y alcaldesas, en este caso, y analizar qué quieren hacer y ofrecerles la ayuda por parte del Gobierno. Pero son ellos los que tienen que decidir qué quieren hacer en torno a su territorio. En el ámbito competencial, las competencias para el planeamiento del territorio las tienen los ayuntamientos, en este caso. Y el Gobierno de Canarias estará en darle la mejor solución posible. El problema o el reto no es solo esos proyectos concretos. El proyecto es cuánto suelo queda por desarrollar en la costa de Granadilla, cuánto suelo queda por desarrollar en la costa de Adeje. Esto va a ser tapar un agujerito con un dedo. O sea, yo creo que la reflexión, de verdad, tenemos que hablar de estos proyectos y tenemos que ponerlo encima de la mesa. La actualidad lo marca y lo vamos a hacer con los alcaldes, pero tenemos que también hablar del resto de proyectos que pueda haber en marcha. Y antes de marcharnos, una cuestión muy rápida, muy breve. ¿Han recibido desde el Gobierno petición oficial de la plataforma Canarias se agota para reunirse de los activistas que están en huelga de hambre? Ellos dicen que lo han enviado. ¿Lo han recibido? ¿Va a haber reunión? Se ha recibido y va a haber reunión. Pues Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de Canarias, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Buen día.